César, y hoy volvemos a la actualidad, por un lado, con lo que ustedes ya conocen, este tema que está dando tanto que hablar, y las marchas, y la ley del Congreso de la Nación para modificar y ponerle límite, en definitiva, a lo que fue la ley del 2x1. Eso vamos a hablar por un lado, con Félix Illón, profesor de Derecho Constitucional. Y por otro lado, vamos a hablar de un tema que seguramente a ustedes les interesa, que salió a la luz, esto de los créditos por primera vez en tantos años, a 30 años, de poder comprarse una vivienda. En este caso con Maximiliano Coll, que es gerente de créditos del Banco Ciudad. También tiene otros créditos el banco, pero seguramente desde doña Elizabeth, los temas que a usted le interesan y se pregunta. Dos o tres consideraciones generales antes de hablar con Félix Illón y con Maximiliano. Con respecto a lo que estamos viviendo, hay un criterio de la Corte Internacional donde generalmente ustedes saben, y lo han escuchado, que los delitos de lesa humanidad no se pueden amnistiar, no se pueden indultar, son imprescriptibles. Esto tiene que ver un poco con la historia de la humanidad. ¿Por qué falló la Corte? ¿Cómo falló? En realidad se está politizando mucho todo esto. La Corte falló porque se ajusta a derecho por mayoría. Hubo dos disidentes y han tenido sus argumentos. Muchas nos van a explicar ahora, Félix Illón nos va a explicar cuáles fueron sus argumentos, pero la realidad es que es un tema muy complejo. De alguna manera yo creo que todo esto tiene muchos datos positivos. La Corte Suprema es un límite al poder. De alguna manera no solo vela por la constitucionalidad de los actos de gobierno, sino que también equilibra el poder. Fíjense ustedes que mueve de tal manera el avispero que sale el Poder Legislativo, son tres poderes, a generar esta ley para poner un límite a la ley del 2x1 en cuanto a que los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra no van a ser aplicables. Fíjense que en su momento esa ley del 2x1 que existió entre 1994 y el 2001, que fue derogada, nadie se había dado cuenta de este detalle. Este fallo equilibra, por supuesto es muy polémico y criticado por algunos constitucionalistas, a los delitos comunes con los de lesa humanidad. Fíjense ustedes que este señor, Luis Muiño, este represor, el hecho había ocurrido en el año 1976, pero hay un concepto básico del derecho penal en cuanto a los delitos comunes, que es que siempre prevalece la ley más benigna. Y al tiempo después de que se cometió este delito aparece esta del 2x1 entre 1994 y el 2001. Es más, su condena fue en el 2013, pero sin embargo el criterio de la Corte fue apelar a esto. Esto generó ahora un revuelo enorme. De hecho han sido imputados 3 miembros de la Corte por un fiscal, por prevaricato. Bueno, en fin, es muy complejo. Yo creo que se está politizando el tema de los derechos humanos, cosa que no corresponde porque son derechos fundamentales que tienen que ver con el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Así que le encuentro algo positivo, que es lo que les acabo de decir, y lo que yo me pregunto es, ¿qué va a pasar con esta ley? ¿Cómo va a juzgar? Porque viene una catarata de reclamos de los ex represores. ¿Cómo va a juzgar en la próxima, cómo va a fallar la Corte, diríamos, en los próximos casos que le lleguen? ¿Va a aplicar esta nueva ley o se va a ajustar con el mismo criterio que utilizó antes a la que estaba, la más benigna de aquella época? Y no va a utilizar esta. ¿Qué va a pasar? ¿Será constitucional? La verdad es que está todo por verse y que yo quisiera que no se politicen estos temas porque, como ya les dije, los derechos humanos no son ni de arriba, ni de abajo, ni de izquierda, ni de derecha, no son ni K ni anti-K y no tienen que ver con esas pequeñeces, ¿no? Son universales y no se aplican a ningún partido político, más allá de la utilización que se ha hecho también en la década pasada del tema de los derechos humanos, pero que vamos a hablar en otro programa. Después de la pausa, los invitados. Ya volvemos, no se vaya. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Estamos en el poder con el gerente de créditos del Banco Ciudad, Maximiliano Coll. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, todo el mundo se pregunta este tema de los créditos a 30 años, ¿no? Qué noticia. Y el Banco Ciudad es uno de los preponderantes, diríamos, en el mercado. Bueno, era algo, por lo menos para mí que estoy en los créditos hace mucho tiempo, prácticamente impensado, ¿no? Nosotros veníamos dando préstamos desde hace mucho tiempo. En algunos momentos el Banco Ciudad quedó prácticamente solo ofreciendo préstamos hipotecarios y pensar en estirarnos arriba de los 20 años parecía prácticamente una locura en nuestro país. Y bueno, el otro día, de hecho el viernes pasado, otorgamos el primer préstamo a 30 años en la provincia de Buenos Aires, ¿no? A una pareja joven. ¿En qué contexto? ¿Cuánto le ¿Se compraron una casa? ¿Cómo fue? Ellos compraron una casa en Lomas. Compraron una casa en Lomas. Estaban alquilando, dejaron de alquilar y prácticamente por el mismo dinero están pagando una cuota y comprando su casa. Justamente eso, uno está alquilando y puede pedir un crédito para, por ejemplo, dejó de pagar alquiler y ya empezó a pagar la casa. Bueno, de hecho, un 40% de nuestros tomadores de crédito son personas que alquilan. El otro 40% son personas que vivían con los padres. Así que entre que vivían con los padres o que alquilan, tenés el 80% de los demandantes de créditos de Banco Ciudad. O sea, que pueden arreglar con la persona que es la dueña del departamento, piden el crédito y empiezan a comprar el departamento. Por ejemplo, si pudieran llegar a hacerlo. Está sucediendo que en algunos casos, algunas personas les compran al dueño donde están alquilando, exactamente. O sea, dejan de alquilar y pasan a comprar, otros compran otra propiedad. Estos créditos, uno se pregunta, ¿está en el Banco Ciudad? ¿Me lo tengo que comprar en la ciudad o tengo que vivir en la ciudad? O sea, ¿por dónde pasa este tema de qué es el ciudad? Bueno, los créditos son fáciles. Pueden solicitarlos personas que vivan en área de influencia del banco. Nosotros estamos principalmente en el área metropolitana y recientemente abrimos sucursales en Mendoza, Córdoba y Río Cuarto. Así que las personas que pueden solicitar un crédito en Banco Ciudad Hipotecario tienen que estar en la área de influencia del banco, así que puede ser todo el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, o Mendoza, Córdoba y la ciudad de Río Cuarto. Siempre que haya una sucursal del banco vos podés pedirlo, digamos. Sí, en nuestro caso es así. Y ahora también está el tema de tanta gente que lo está buscando virtual, o sea, un banco, una ayuda. No, a ver, ¿qué está sucediendo? Obviamente hay que adaptarse a las nuevas tendencias. Y aparte estamos teniendo mucha demanda. O sea, el préstamo hipotecario genera mucho interés siempre y está generando mucha demanda. Entonces, para atender bien a nuestros clientes, lo que les ofrecemos al que lo desee es desde la web, o sea, tener una primera aproximación al crédito desde la web. Entonces ahí van a consultar las condiciones, van a poder ver preguntas frecuentes para entender si el préstamo es para ellos o no. Y también van a poder iniciar el trámite solicitando un turno en alguna sucursal, de forma tal de que cuando se acerquen a la sucursal no tengan que esperar. Es como ir al médico, o sea, sabés que llegás en el momento que tenés tu cita y te atienden en ese momento. ¿Cuánta plata genéricamente, vos sos gerente de marketing? Sí. En realidad, que nos puedas especificar de más o menos cuánto te pueden prestar, cuánto tendrías que pagar de acuerdo a lo cuánto porque justamente por ahí eso y el tema de la inflación son los dos temas donde uno dice, bueno, a ver, bueno, vamos si con puedo. Un ejemplo con el promedio. En promedio, nuestros clientes están solicitando préstamos de 1 millón de pesos, así que es fácil hacer el ejemplo. A 30 años de plazo, la cuota para un préstamo de 1 millón de pesos no llega a los 6.000 pesos, 5.900 y monedas. Hay que demostrar un determinado nivel de ingresos para poder acceder a un préstamo de ese valor. Habría que estar demostrando un ingreso familiar para el préstamo a 30 años, que están pagando casi 6.000 pesos de cuota, de 24.000 pesos. Y ¿Familiar? Familiar, eso quiere decir que, a ver, los préstamos hipotecarios nunca los ingresos son de uno. Habitualmente se suman ingresos, podés solicitarlo de forma individual también, pero muchas veces lo solicitan parejas. Esto es algo accesible. Y imaginémonos uno que gana 10.000 pesos, el otro que gana 15.000, ya están en 25.000. Y aparte con 1 millón de pesos, que son, qué sé yo, más o menos 70.000 dólares, te compras un departamentito. Sí, hay que tener una parte, ¿no? Siempre... eso, a ver. El banco financia hasta el 75% del valor de la propiedad. Entonces, si el departamento costara 1 millón de pesos, hay que tener 250.000 de ahorros previos. De pesos estamos hablando. De pesos, y para redondear, sí. Habría que tener 250.000 pesos de ahorro previo.
Sí, el banco prestaría los otros 750.000. Un cuarto, diríamos, tendría que tener. Hay que tener un cuarto. El banco financia el 75%, el otro 25%, el otro cuarto lo tenemos que tener de ahorro previo. O sea que es algo por lo que me estás diciendo realmente accesible. ¿Y qué pasa con el tema de la inflación? Que bueno, en este país justamente la razón por la cual los créditos siempre estuvieron tan parados es por el tema de la inflación, y esto es una posibilidad enorme, de 30 años. El boom de estos créditos es los préstamos en uvas. ¿Qué quiere decir el préstamo en uva? El préstamo en uva es un préstamo que, como dijiste recién, ajusta por inflación. Eso quiere decir que el valor de la cuota va a ir creciendo en función de lo que crezca el nivel de precios. En realidad el IPC es el índice de precios, o lo que la gente comúnmente conoce como inflación. No va por las tasas de interés. No, tiene una tasa de interés fija, que en nuestro caso es del 5,90% anual, pero las cuotas... ¿5% anual dijiste? Claro, pero recordemos que la cuota ajusta por la inflación. Eso quiere decir que si empiezo pagando una cuota de 6.000 pesos y la inflación es del 20%, en un año voy a estar pagando 7.200 pesos. Lo que te quise decir es que no son tasas Batlar, esas tasas que no, en no, este son país en cualquier momento te agarra el fijas, soponcio también. Tasas fijas en uvas. Claro. Tasa fija de interés en uva, o sea que se ajusta por inflación. Sí, se ajusta por inflación. Se ajusta la tasa. Se ajusta el, se ajusta el valor de la cuota. El valor de la cuota. La tasa siempre queda en 5,90 sobre uvas. Lo que se ajusta es el valor de la cuota. Uno le pide al banco prestado una determinada cantidad de uvas y debe devolver 360 cuotas de una determinada cantidad de uvas. Como las uvas van cambiando de valor mensualmente, puede ser que el mes que viene pague un poquito más, y cuánto es ese poquito más es exactamente lo que haya aumentado la inflación en ese periodo. ¿Dónde aparece esto de que es a 30 años? ¿Cómo aparece, diríamos? Bueno, es una necesidad. Cuando una familia compra una propiedad, una casa, está probablemente comprando el activo más importante de su vida. Y lo que necesita esa familia, y son costosas las casas, los departamentos, las propiedades son costosas. Entonces, lo que se necesita para que una familia de clase media pueda acceder a su propiedad es darle plazo. O sea, la gente tiene capacidad de pago, tiene capacidad de ahorro, pero necesita largo plazo. En todo el mundo la hipoteca funciona cuando hay largo plazo. O sea, no tiene mucho sentido hipotecas a 5 o a 10 años. O sea, en cualquier país limítrofe, no hace falta cruzar el océano o ir hacia el norte, vas a ver que las ofertas son a 20, 25 y 30 años. Bueno, la verdad es que es un crédito accesible. ¿Y ya se gastaron todas las posibilidades o todavía quedan para...? No, quedan muchísimas. ¿Lo van a hacer todos los años? ¿Cómo es? No, la idea es continuar y dar cada vez más. Lo que está sucediendo este año es que estamos ofreciendo y otorgando el doble de préstamos que el año pasado. Y la demanda es grande y entendemos que el año que viene va a ser aún mayor. Me imagino, sí. Este banco también tienen otro tipo de créditos. Hay créditos para bienes de capital, para poder hacer actividades, diríamos, ¿no? Productivas, sí, bueno, el banco tiene una oferta amplia, ¿no? Hay préstamos personales, préstamos para comprar autos, préstamos para empresas, para proyectos de inversión, y después algunos préstamos muy particulares, como por ejemplo préstamos para fomentar el ahorro energético. Ah, mirá vos. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, podríamos darte un préstamo con tasa subsidiada para que reemplaces el sistema de calefacción de tu casa por un calefactor solar. Ah. O en un edificio instalen luces LED, por ejemplo. Ajá, mirá qué original. Y ahorren energía. Bueno, así que esto la verdad es que me pareció interesante porque es el que más abarca en el mercado. También está otros bancos privados, pero uno de los que más abarca, el 30% del mercado, es el Ciudad. Y estamos, sí, ya llevamos otorgados 1.500 préstamos por 1.500 millones en el caso particular de uvas, y tenemos el 30% de los préstamos otorgados. Gracias, Maximiliano. Gracias. Seguramente mucha gente debe estar muy interesada escuchando todo esto. Después de la pausa, Félix León, para hablar de lo que les conté al principio del programa, este tema que tiene que ver con el fallo de la Corte. Ya volvemos, no se vaya. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí.
Aquí estamos en Todo el Poder. El doctor Félix León, profesor de Derecho Constitucional, viene a traer luz en medio de toda esta polémica que se ha generado alrededor de todos estos temas. Gracias por venir, doctor. La verdad que me pones en un desafío que no sé si lo voy a poder satisfacer, dar luz. Eso es lo que tratamos de entender nosotros, por qué falló la Corte y cómo falló en disidencia. Sí, yo creo que el fallo de la mayoría, de Rosenkrantz, Rosati y Haytan de Nolasco, es un fallo que se ajusta estrictamente a la ley. Y citan un párrafo que lo mejor que pueden hacer los jueces de la Corte es eso, mantener la fidelidad a la ley. Nosotros tenemos un problema serio, los argentinos, que viene de antigua data, no de ahora, que somos violadores de la ley, sistemáticamente. El que es corrupto está violando la ley, por ejemplo. Y esto es algo muy generalizado. Me acuerdo que Carlos Santiago Nino había escrito sobre este tema, de la característica de los argentinos. Y la Corte dijo, y lo destaca eso, el voto de la mayoría, el de Haytan de Nolasco y Rosenkrantz, que ellos quisieron dar un ejemplo de cumplimiento de la ley. Y yendo ya un poco a lo concreto, a la cuestión, quiero decirles textualmente que dice el artículo 2 del Código Penal. Si la ley vigente, al tiempo de cometerse el delito, fuese distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la ley penal más benigna. Los efectos de la nueva ley se aplicarán de pleno derecho. ¿Qué quiere decir eso, pleno derecho? Que se aplican automáticamente. Ahora, muy bien, dice, o en el tiempo intermedio, es lo que ocurrió acá. El delito, el señor Muñoz lo consumó antes de la ley 24.390. Bueno, y la condena la recibió después, pero en el tiempo intermedio, justamente, que es lo que dice el Código Penal, se aplicaba la ley 24.390, que omitieron los legisladores de entonces, y ellos son los responsables de todo lo que estamos viviendo, omitieron excluir de ese beneficio a los delitos de lesa humanidad. Eso es la cuestión. Y ante esta circunstancia, los jueces de la Corte Suprema, en el voto mayoritario, prefirieron actuar dentro del ámbito de la ley, exclusivamente, y dar un ejemplo de cumplimiento de la ley, porque ninguno de esos jueces, está satisfecho, lo ha señalado inclusive Rosati específicamente, está satisfecho con que represores hoy puedan verse beneficiados por una ley. Ahora, por otra parte, dentro de los fallos que no estaban de acuerdo, también surgió algo, por si entendí mal, que también hay que tener en cuenta el sentir o el pensar o el sentir de la sociedad, por ponerle un nombre, ¿no? Y que no se ajustaba a eso, a los criterios prevalecientes en nuestra sociedad en este momento. Otro artículo de la Constitución dice que todos los ciudadanos, todas las personas son iguales ante la ley. No hay distinciones. Entonces, nosotros, la sociedad puede tener alguna impresión, una influencia, se lo ve visiblemente ahora, pero que no está de acuerdo con la ley. ¿Y qué está pasando? ¿Qué piensa usted de todo lo que está pasando ahora? Porque se está politizando mucho, que decían que si iba a hablar el presidente, que si no iba a hablar, al final habló, que si los jueces eran los últimos que habían entrado, que vinieron de la mano de Macri o no. O sea, la realidad es que se está politizando todo como si fuera la bandera de los derechos humanos de algún partido, de algún gobierno. Yo particularmente pienso que no es así. Pero ¿usted qué opina y cómo lo ve? No, yo lo veo como un rebrote de algo que queríamos que se estaba un poco atenuando, ¿no? Es decir, evidentemente nosotros vivimos una situación muy atroz con el golpe militar y las consecuencias de la dictadura militar. Yo siempre les he explicado a los alumnos esto y siempre he manifestado, por supuesto, que fui también muy conforme con el juicio de la Junta de los Comandantes y después a los juicios correspondientes a los ya militares en inferiores categorías. Pero esto, y algún día, los argentinos tenemos que curar nuestras heridas.
Y nosotros tenemos una tendencia histórica a mirar siempre el pasado. Somos antirrosistas, antisarmientinos. Esto no tiene sentido. Rosas es parte de la Argentina. Sarmiento es parte de la Argentina. Perón es parte de la Argentina. Alfonsín es parte de la Argentina. Todo eso es la Argentina. No una parte sí, otra no. Entonces lo que tenemos que tratar de lugar es profundizar el acatamiento de la ley. Tenemos que obedecer a la ley, guste o no nos guste lo que dice la ley. Si no estamos de acuerdo, procuraremos modificar la ley, pero no desconocerla. Y esto es lo que señala, inclusive el fallo de la mayoría, y se adhiere Rosati a eso, señala ese aspecto. Ahora, el ejemplo que es empezar a cumplir la ley, guste o no les guste la ley. Bueno, ahora, para que no se venga una catarata de ex represores pidiendo el 2x1, hicieron esta modificación, el Senado salió, para poner un límite y que se contemple que los casos de lesa humanidad, a la aplicación de la ley, un límite. Por genocidio, crímenes de guerra, no sea aplicable el 2x1. Entonces, ¿esto lo van a poder aplicar? ¿Van a tener que cambiar el criterio con todos los casos que le lleguen a la Corte? ¿O van a poder poner atención en el fallo a esta nueva ley? O sea, la verdad que se... Entonces, vamos a ver cómo sale la ley. ¿Cómo sale la ley? Vamos a ver, todavía no tenemos el texto. Pero es una cosa difícil. Porque, vuelvo a repetir, la ley más severa no se puede aplicar retroactivamente. Entonces, por eso lo que dice acá, lo que acabo de leer el artículo 2 del Código Penal. Es la ley penal más benigna la que tiene esa movilidad, pero no la ley más severa. Esto es, yo no sé cómo se va a resolver, vamos a ver cómo lo sacan. ¿Cómo resuelve la Corte? ¿Puede resolver con otro criterio? Próxima con esta ley, porque algunos dicen que esta ley como que abre una puerta para que puedan fallar de otra manera los jueces. Bueno, ojalá que hayan encontrado una brecha por la cual pueda ocurrir algo así, ojalá. Yo soy bastante pesimista, pero ojalá pueda ser así. Además hay que tener en cuenta que nosotros somos una república que conserva o mantiene la división de poderes. Es donde hay 3 poderes y cada uno tiene su función. La función del Poder Legislativo es hacer la ley. La del Poder Ejecutivo es reglamentar la ley. Interpretar la ley es el juez. Entonces, los jueces están limitados por la ley que dicta el Congreso. A mí lo que me está haciendo pensar también, después de todo este berenjenal, es que yo lo hablaba con mi hija, que es casi abogada, qué responsabilidad hacer las leyes, ¿no? Porque hicieron esta ley del 2x1, entre el 2004 y el 1994 y 2001 que la derogaron. Y miren las consecuencias que estamos viviendo. Exactamente. Sin poner a especificar qué pasaba con los casos de lesa humanidad. ¿Y se acuerdan ahora? ¿Cuánto pasaron? 20 años después. Claro, esto se hubiera evitado si hubieran puesto eso nada más. O sea, pero así entre gallos y medianoche se la pasan haciendo leyes a veces en el Congreso. Sí. ¿Cuántas veces se hicieron? Bueno, pero no todos estudian, no todos profundizan. Por eso el Congreso hay que jerarquizar un nivel en el Congreso que yo estuve 20 años en el Congreso actuando, ¿no? 20 años. Y pude apreciar allí a veces las exigencias, la rapidez con que se plantean ciertas cosas que son muy delicadas y que requieren a veces un debate, un debate más profundo. Pero a veces, nosotros hemos visto salir leyes, a veces importantes y complicadas, en una semana, 2 semanas, etcétera, así, ¿no? ¿Y cuántos temas tratan así? Y así no se puede legislar conscientemente. No se puede legislar conscientemente. Por eso necesitamos gobiernos que en general, no estoy apuntando a nadie, sino en general que la Argentina vuelva a recuperar esa responsabilidad para actuar frente a los ciudadanos. Porque los ciudadanos son los que pagan las consecuencias de todo lo que hacen los legisladores, el Poder Ejecutivo o los jueces. Son los ciudadanos. Lo que no se habla últimamente, ya para terminar, yo pienso que lo que hizo el Estado fue lo peor, porque en el marco, fuera de la ley, siendo los gobernantes, desaparecieron gente y reprimieron. Fue un horror. ¿Sí? Ahora, los actos terroristas, no en el marco del Estado, sino los actos terroristas que mataron gente, por fuera del Estado, los terroristas, esos casos muchos quedaron impunes. Sí. ¿Usted qué opina de este tema? Porque eso, yo creo que la justicia es para todos. Igual reconozco y recalco que fue peor el terrorismo de Estado que los actos terroristas aislados que generaron toda esa situación. Yo quisiera también aclarar... Pero no hubo justicia para los terroristas que mataron chicos y mataron gente. Rucci, por ejemplo, no hubo justicia. Claro, te estás refiriendo a los... Claro, yo era chiquita, o sea, yo me parece que tiene que haber justicia para todos. De izquierda, de derecha, de arriba y de abajo. O sea. Eso es lo que hizo Alfonsín.
Alfonsín hizo la Junta, los puso a los golpistas del año 1976, los puso y los sometió a un juicio. Pero también los sometió al Perón, ¿cómo se llama? ¿A quién? Ahora se me escapó el nombre. El que era de Perón, el policía. ¿López Rega? López Rega. También lo puso. Y murió en la cárcel. Entonces, a Firmenich también lo puso. Después vino el indulto de Menem. Entonces, aquí por eso no ha habido responsabilidad tampoco en algunos presidentes, que no hacían cosas sin mirar qué es lo que podía ocurrir. Y además también hay cosas que quiero señalar. Este fallo de la Corte no es ninguna reivindicación para los que actuaron de esa manera. No es ninguna reivindicación. Han sido condenados y en la imagen pública son aquellos represores que han hecho barbaridades, ¿no? Esto no cambia con esto. Esas personas, la opinión pública y ante la sociedad están condenadas definitivamente. En nombre del Estado, cuando deberían haber aplicado la ley, y sin duda. Efectivamente. No, sin duda son delitos de lesa humanidad, ni hablar. Eso ni hablar. Efectivamente. Ahora, es mucho peor que... ¿los actos terroristas son de lesa humanidad o es mucho peor? Bueno, según la Corte Penal Internacional, sí. E inclusive Moreno Campo estuvo investigando la actuación de las guerrillas en Colombia, por ejemplo. O sea que sí, lo dice expresamente, además. ¿Se pueden llegar a juzgar como delito de lesa humanidad también los actos terroristas, diríamos? ¿Lo que ocurrieron acá también? Lo que hubieran ocurrido acá también, bueno, pero esto ya ahora es del pasado. Pero la Corte Penal Internacional, el estatuto de la Corte Penal Internacional está previsto específicamente que no solamente el Estado comete delitos de lesa humanidad, sino también organizaciones que están al margen del Estado. Gracias por toda su enseñanza, gracias por haber venido. Todos los días se aprende algo, pero lo importante es que salgamos adelante. Esperemos. Gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Dame el Poder y a todos ustedes. Gracias por haber estado ahí. Chao, pásenla bien. EPIVA, 17 y 18 de mayo en Exaltación de la Cruz. Invita Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.